Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová, vuestro Dios, y a su pueblo Israel. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Santo, santo. Hoy le vengo a predicar bajo el tema cuando carga la presencia. ¿Qué es el arca? ¿Qué es el arca del pacto? El arca es un cofre, no un bote. Medía aproximadamente 111 centímetros de largo, 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Era de madera de arcacia. La arcacia era un árbol común de la zona del desierto, conocida por su madera densa, dura y resistente a la putrefacción, lo que lo hacía ideal para fabricar un objeto sagrado que debía de durar mucho tiempo. El arca estaba recubierta de oro, tanto por dentro como por fuera, con anillos de oro en la esquina, para insertar varas que permitían transportarla. En la parte superior había una tapa de oro macizo llamada propiciatorio, también conocida como el asiento de la misericordia. Aleluya. Esta estaba adornada con 2 querubines de oro, con las alas extendidas uno al frente del otro. Y dentro de la misma se guardaba la tabla de la ley de Moisés, también conocida como los 10 mandamientos. Según las tradiciones, había una urna de oro con maná y la vara de Aarón que rebeldeció en el desierto. Aleluya. Pues mis amados hermanos, Dios hizo un pacto con los hijos de Israel. ¿A través de quién? De su siervo Moisés. Les prometió que le iba a ir bien a ellos y a sus hijos por generaciones si ellos obedecían sus leyes y sus mandamientos. Pero también les advirtió que que si no obedecían, recibirían castigo y como señal de su pacto hizo que los israelitas fabricaran el tabernáculo en el desierto, que el mismo era un santuario portátil. Cuando una nube se levantaba, aleluya, el pueblo de Israel desarmaba el tabernáculo. Específico, no era una nube cualquiera, era la presencia del Señor, aleluya. Y cuando esa nube se posaba, lo armaban para establecer su campamento. O sea, la presencia estaba en la nube y era la señal tanto de la guía divina como la morada de Dios entre su pueblo. Allí, en ese tabernáculo, descansaría el arca del pacto, que era el símbolo de la relación especial de Dios con Israel y su pueblo. Aleluya. El arca debía de descansar en un lugar llamado Santísimo, que era un cubo perfecto, sin ventana. Estaba separado del resto del tabernáculo por un enorme y pesado velo azul, púrpura, carmesí y de lino torcido, bordado con querubines de oro. Era tan pesado ese velo que un historiador llamado Flavio Josefo describió que era una pieza de tela tan robusta
que si 2 caballos tiraban de cada lado, no podían romperlo. Tenían un grosor de 10 centímetros y una altura alrededor de 18 centímetros. Este velo representaba la barrera física que había entre el hombre y Dios. El velo era un símbolo que impedía el acceso directo del pueblo a la presencia de Dios. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. ¿Debido a qué? Al pecado. La humanidad, al ser pecadora, no podía acceder directamente a la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía acceder al lugar santísimo una vez al año, en el Yom Kippur, que era el día de la expiación, para quemar incienso y rociar la sangre de un becerro macho cabrío sobre el propiciatorio del arca de la alianza. ¿Cuál era el significado de la sangre en la tapa del propiciatorio del arca? Uno, la sangre se rociaba como un símbolo de una vida ofrecida como sacrificio para cubrir los pecados. Era para limpiar las impurezas causadas por el pecado. Al rociar la sangre, se buscaba restablecer la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La sangre también simbolizaba la justicia de Dios y la necesidad de un sacrificio para la remisión de los pecados. Pero antes de entrar a ese lugar santísimo, el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, debía de cumplir con ciertos requisitos que no podía pasar por alto. El sacerdote debía de lavarse las manos y los pies al entrar al lugar santo. Y después de salir también, lo que simboliza la limpieza necesaria que debemos tener nosotros al acercarnos a Dios, a la presencia de Dios. Primera de Timoteo nos dice que cuando nos acerquemos a Dios, cuando el hombre ore a Dios en todo lugar, debe de levantar manos santas, sin ira, sin contienda. Debe de tener su conciencia limpia, aleluya. Estos sacrificios de animales eran para expiar los pecados del pueblo y de sacerdote. Específicamente, una vez al año, como ya le dije, el día de la expiación. El sacerdote debía de tener también una ropa específica. Tenía que tener un efod, que era una prenda de lino fino y oro, con hombrera y un pectoral adornado con piedras preciosas. Debía tener un pectoral que era un bolsillo cuadrado que se colgaba del efod con las 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. El sacerdote tenía que tener un manto, que era una prenda azul con campanilla de oro y granada, que cubría el efod y el pectoral. Debía tener una túnica bordada, larga y blanca, con diseños intrincados. Poseía un turbante en la cabeza con una placa. El turbante era de lino con una placa de oro grabada con la frase "Santidad a Jehová". También debía poseer un cinto bordado que le sujetaba la túnica. Y calzoncillos. Era una prenda de lino que cubría desde la cintura hasta los muslos para evitar la desnudez y la culpa. Y no solamente eso, el sumo sacerdote debía de quemar incenso en el lugar para crear una nube de humo densa que le protegiera de ver directamente a Dios
ya que al verlo podría ser mortal y podría morir. Aleluya, gloria a Dios. La primera vez que la Biblia nos habla del arca del pacto es en el libro de Éxodo 25. Ahí Dios le da las instrucciones detalladas a Moisés para construir el tabernáculo y el arca del testimonio, también conocida como el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca santa o el arca de Dios. Y a pesar de que Dios le había dado a Moisés y a Aarón las instrucciones específicas de que solo los hijos de Coat eran los encargados de llevarla, pero con la advertencia de que ellos no podían tocar nada santo del arca para que no murieran. Pero a través de los siglos sucedieron alrededor del arca y de la presencia de Dios una serie de sucesos que terminaron en muerte. Casi el mismo día de la inauguración, los hijos de Aarón fueron consumidos porque salió fuego de la presencia de Dios. Aleluya. El motivo de la muerte de Nadab y Abiú fue que ofrecieron un fuego extraño que Dios no le mandó a hacer. Y se cree que además estaban ebrios, porque más adelante Dios les dio instrucciones que no deberían de beber vino antes de entrar a la presencia, para que no murieran. Aleluya, gloria a Dios. Después vemos otro suceso, la muerte de los hijos del sacerdote Elí, Onif y Finés. Ellos también servían en el tabernáculo, pero eran hijos de la maldad y no conocían verdaderamente al Señor. Primera de Samuel 2:12 lo dice. Ellos violaban la ley al quedarse y comer los sacrificios que no le correspondían. Tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían dentro del tabernáculo de reunión. Al parecer, ese mal comportamiento era ampliamente conocido por el pueblo. Y cuando Elí se enteró de estas cosas, reprendió a sus hijos. Sí, pero lo hizo no con mano dura. No consiguió que ellos dejaran de hacer lo malo. Elí fue un padre débil y además no tenía el celo con las cosas del Señor. Le permitió a sus hijos que siguieran profanando en el tabernáculo. Y esta debilidad de Elí con sus hijos trajo consecuencias nefastas para el linaje de su familia, ya que fue suplantado la casa de Elí por otra casa, por otro sacerdote que le fueron fiel a Dios. Y sus dos hijos murieron en la batalla contra los filisteos, porque llevaron el arca de Dios al campo de batalla sin la guía ni la aprobación de Dios. Como si el arca de Dios fuera un amuleto de la buena suerte. Ellos estaban pensando que podían manipular a Dios y a forzar a hacer lo que ellos querían. Como el arca de la presencia estaba con ellos en el campo de la batalla, pues a Dios no le quedaba más remedio que defenderlo para no caer en manos del enemigo. Eso es un chantaje emocional. Pero horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Sucedió que debido a su propia impiedad, desprecio hacia las cosas de Dios, pues el mismo Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Los hijos de Elí, Oní y Finés, que eran sacerdotes, pero eran una falta de respeto. Eran unos hombres impíos que no amaban ni obedecían los estatutos ni los mandamientos de Dios. Eran ladrones, fornicaban con las mujeres que servían en el tabernáculo.
Mas sin embargo, Dios en su misericordia le advirtió a Elí que sus hijos morirían por su maldad. Y en una batalla, y en esa misma batalla, contra los filisteos, los hijos de Elí, Ofni y Finés, que llevaron el arca del pacto a la batalla contra los filisteos, con la esperanza de que Dios le diera la victoria, pues los filisteos los derrotaron. Mataron a Ofni y a Finés, sacerdote, y capturaron el arca. Y ese día perdieron la vida 30,000 israelitas. Aleluya. Cuando llegó la noticia de la captura del arca, causó la muerte de Elí, que era bien gordo, cayó hacia atrás y se quebró el cuello. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron a Asdod, su ciudad, y la colocaron ¿a dónde? Dentro del templo de su dios Dagón, como un gran trofeo. Destruimos y derrotamos a Israel y a su Dios. Pero al día siguiente, sorpresa, encontraron a su dios Dagón postrado delante del arca, arrodillado delante del arca. ¿Qué hicieron? Pues la colocaron nuevamente, su estatua de su Dios, y se fueron. Y al otro día, sorpresa, de nuevo, cayó. Pero esta vez se le decapitó la cabeza y las manos estaban cortadas. Este evento tenía que ser interpretado como una señal de superioridad del Dios de Israel sobre Dagón. Pero para los filisteos era mejor y más fácil cambiar, de poner otra vez a su Dios donde mismo estaba reposando, que cambiar su manera de pensar. Cambiar su manera de pensar y adorar en lugar de Dagón al Dios de los israelitas. No, para ellos no era fácil, porque eso significaba un gran cambio de su vida, un arrepentimiento. Los sacerdotes no estaban dispuestos a hacer eso. Fue más fácil recoger a Dagón del suelo y ponerlo en su lugar, pegarlo, en vez de rendirse al verdadero Dios. ¿Y qué hicieron? Pues trasladaron el arca a la ciudad de Gat y Ecrón. Y Dios, ¿qué hizo? Devastó aquella ciudad. Los golpeó con tumores. ¿Qué eran estos tumores? Los comentaristas más antiguos a menudo lo describen como hemorroides. Aleluya. Los comentaristas más nuevos a menudo describen que era una peste bubónica. Esto trajo mucho sufrimiento a los filisteos, causando plaga. Esta plaga le causó confusión, mortandad en sus ciudades. Sufrieron enfermedades y la población empezó a diezmar. El arca se convirtió en una especie de papa caliente. Donde quiera que iba enviada, no era recibida porque empezaba a causar muerte, confusión y temor en los filisteos. Solamente de pensar, la vamos a mandar para aquella ciudad. Nada más que al mencionar el nombre, ya la plaga cae en aquella ciudad sin estar el arca, aleluya. Y durante 7 meses, el arca estuvo en el territorio de los filisteos hasta que decidieron entregarla al pueblo de Israel. Y la montaron en una carreta con 2 vacas. Y dijeron, bueno, ahora la ponemos en una carreta y si se dirige hacia Israel es que la plaga la envió Dios. Pero si no se dirige a Israel, es una casualidad lo que acaba de suceder. Pero sucedió
que las vacas fueron directamente al territorio de Israel sin perderse ni a derecha ni izquierda, ni siquiera se pararon en el camino. Y llegó a Ben-Semes. Y cuando los habitantes de Ben-Semes, que estaban cosechando trigo en el valle, al ver el arca, ¿qué hicieron? Pues se alegraron, la recibieron con gran alegría. Pero algunos hombres de Ben-Semes, movidos por la curiosidad, abrieron el arca para mirar adentro. Error. Dios lo castigó, matando a 70 de ellos. El pueblo de Ben-Semes lloró por la muerte de sus ciudadanos y reconoció que no podían mantener el arca entre ellos. Entonces enviaron mensajes a los moradores de Kiriat Jearim para que vinieran a buscarla. Y el arca fue trasladada a la casa de Abinadab y moró en ella alrededor de 70 años. Pero hay evidencia en las escrituras que el arca fue descuidada. No había respeto para ella en lo absoluto. Permaneció 40 años del reinado de Saúl. Y cuando ya David tenía ya 10 años, el arca fue traída al parecer el arca estaba abandonada cerca de un bosque, ya que en el Salmo 132:6, David nos dice, he aquí, en Efra oímos de ella y la hallamos en los campos del bosque. Aleluya, gloria a Dios. Abandono total de la presencia de Dios. Aleluya. El rey David quiso trasladar el arca a Jerusalén y reunió 30,000 soldados y con todo el pueblo de la ciudad fueron a recibir el arca. Sacaron el arca de la heredad de Abinadab que estaba en Gabá. Y los hijos de Abinadab, Usa y Ahío, al parecer, como ya estaban cansados de ver tanto tiempo el arca allí abandonada, ellos se olvidaron de la santidad que ella representaba. Y colocaron, segunda de Samuel 6:3 nos dice, que colocaron el arca en una carreta nueva. Y los bueyes, cuando empezaron a trasladarla, tropezaron. Y la arca comenzó a destabilizarse. Y Usa tocó el arca, buscando de que el arca no cayera al suelo. Pero inmediatamente murió, aleluya, porque violó las instrucciones divinas sobre cómo debía de ser transportada y tocada el arca. El arca estaba prohibida tocarla. Era considerada una ofensa grave. Aunque las intenciones de Usa eran buenas, el arca del pacto debía ser transportada usando las varas de acacia cubiertas de oro que se insertaban en los anillos al arca a cada lado. Esta vara no debía de ser removida y solamente, específicamente, los levitas de la casa de Coa eran los que podían llevarla en sus hombros y no podían tocar directamente el arca. Estaba prohibido que un carro llevara el arca. El arca debía de ser cargada en los hombros de los levitas, hijos de la casa de Coa. Hay veces que nosotros también debemos de reconocer la santidad de Dios y no volvernos tan familiar con ella. Porque a veces cuando en la confianza
nos volvemos irreverentes, aleluya. Pero también la Biblia nos dice que el arca fue traída después de la muerte de Uzá, quien la tocó inapropiadamente, y fue llevada a la casa de Obed-Edom. David tuvo miedo al ver cómo el hombre tocó al arca y murió instantáneamente. Paró el festejo y fue llevada a casa de un levita en Gat, y albergó en su casa durante 3 meses con mucho respeto el arca del pacto. Y Obed-Edom con toda su familia recibieron bendiciones de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. David, el rey David, cuando se enteró que la casa de Obed-Edom prosperaba a causa del arca, decidió, después de un intento fallido de llevar el arca en un carro, donde Usa murió por tocarla, él ya aprendió la lección y decidió llevarla correctamente con las personas indicadas. El arca fue colocada en una tienda de campaña que David había preparado. Se hicieron las celebraciones, los sacrificios, las ofrendas. Fue un evento de gran alegría, celebración y reconciliación del pueblo de Israel con su Señor. La llegada del arca a Jerusalén fue una gran bendición y allí permaneció hasta el reinado de Salomón, quien construyó el templo y la colocó en su interior, donde debía de permanecer el arca. Aleluya. Pasaron 7 siglos y medio desde la construcción del arca hasta su desaparición. En el libro de los Macabeos nos dice que antes de que Nabucodonosor tomara Jerusalén, el arca fue sacado en secreto por el profeta Jeremías. Este segundo libro de los Macabeos, aunque no están en la Biblia, en nuestra Biblia, porque no se considera un libro que es inspirado por Dios, pero sí es un libro con una rica historia de los hechos y de la lucha que tuvo el pueblo judío, aleluya, por mantener su libertad religiosa y su política durante el periodo helenístico, aleluya. Fue una etapa de lucha por la fe, la libertad. Nos dice en este libro que el profeta Jeremías, advertido por Dios, ocultó el arca y los objetos sagrados en una cueva en el monte de Nebo antes de la invasión babilónica, aleluya. ¿Dónde se encontrará el arca del pacto en la actualidad? Como le dije, la última vez que se nombra en nuestra Biblia es aquí en este libro de Crónicas. Cuando el rey Josías la encontró escondida dentro del templo, llena del polvo. Josías, que era un joven rey, que fue profetizado su reinado 300 antes de que naciera por el profeta joven de Judá. Él hizo un gran avivamiento y trajo al pueblo a Dios nuevamente. Pero el avivamiento terminó cuando murió el último del rey bueno de Judá. Y el pueblo, ¿qué pasó? Volvió a la idolatría. Y su hermoso templo, construido por el rey Salomón, fue incendiado, demolido. El primer templo terminó en el año 587 antes de Cristo. Durante el sitio y la conquista de la ciudad,
¿Por parte de quién? De los babilonios, bajo el mandato del rey Nabucodonosor. Saquearon sus tesoros y los de los palacios reales y deportaron gran parte de la población judía a Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó de Dios. Durante 1400 años, 14 siglos, el pueblo de Israel se mantuvo bajo la ley del viejo pacto dado a Moisés en el monte de Sinaí. Y los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales que no quitaban el pecado. Y esto fue hasta que como ya le dije, 14 siglos después, al mundo vino la ofrenda de paz, el Cordero perfecto sin mancha, que en el principio él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra vino a vivir a este mundo, la luz verdadera que ilumina todo ser humano, estaba en el mundo y le ofreció a Dios el sacrificio perfecto. Un sacrificio que dura para siempre. Y con ese sacrificio se acabó la necesidad de sacrificios anuales que nunca podían quitar el pecado. Se rasgó el velo y ahora todos los que creemos en su sacrificio podemos pararnos delante y decir: heme aquí, Abba Padre. Hoy volvemos a la relación con Dios. Aleluya. ¿Qué Dios quiere que aprendamos de aquí? Uno, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que nosotros, para demostrar que amamos a Dios, es cuando obedecemos su mandamiento. Y obedecerlo, mis amados hermanos, no es difícil. En realidad, todos los que son hijos de Dios, vencen lo malo de este mundo. Y todo aquel que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo y a su maldad. Cuando le mostramos temor, respeto, obediencia y reverencia a Dios, tal como lo hizo Obed-Edom, la presencia de Dios nos trae bendición a nuestras vidas. Aleluya. Y el que no lo haga, la paga del pecado, lo único que trae es muerte. Aleluya. Mis amados hermanos, hay un historiador llamado Ron Wyatt, un explorador. Él era muy aficionado a la arqueología. Era cristiano. Estaba orando para que Dios lo usara para demostrar al mundo que lo que dice la Biblia es la verdad. Y caminando por Jerusalén, cerca de un precipicio, escuchó dentro de sí que ahí en aquella cueva, era la cueva de Jeremías, donde estaba el arca de Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Aleluya. Y él, al mirar esa revelación y que su mano estaba extendida hacia ese lugar, ¿qué hizo? Comenzó una excavación durante mucho tiempo, y encontró el lugar del Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Ron Wyatt declaró que el arca estaba ubicada justo debajo de una grieta en el techo de la cueva, que fue el resultado
del terremoto que acompañó la crucificación de Jesús. Y por ahí la sangre de Cristo se filtró sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio, donde debían de regar la sangre del sacerdote el día del Yom Kippur. Él tomó muestra de esa sangre y la llevó a un laboratorio para que la examinaran, sin decir de qué era. El resultado fue que le dijeron, es sangre humana. Él se sorprendió y dijo, gloria a Dios. Entonces le pidió que le hicieran un análisis más profundo, en un lugar para que se viera el crecimiento por 48 horas. A lo que los científicos le dijeron, es por gusto, mi querido señor. Esta sangre está muerta. Pero él insistió y le hicieron la prueba. Y pasado el tiempo, cuando fue y lo analizaron delante de él, los científicos se quedaron atónicos. Empezaron a llamarse uno a otro. Llamaron al jefe del instituto. Y de momento se acercaron a él y le dijeron, mira, esta sangre tiene características muy inusuales, como la falta de cromosomas, ya que cada persona tiene 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Y esta sangre solo tiene 23 cromosomas de la madre y solo un cromosoma Y del padre. Aleluya. Y que solamente estas características físicas son de la madre y su sexo fue determinado por esta Y que vino de una fuente que no es de un varón humano. Esta sangre está viva. Y le dijeron, ¿de dónde tú sacaste esta sangre? ¿De quién es esta sangre? Y él le dijo, esta sangre es de vuestro Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Fue el sacrificio perfecto. Hay muchos que no lo creen, pero yo sí lo creo. Jesucristo, el arca, era para la expiación de los pecados hasta que viniera el sacrificio perfecto. Aleluya. Sucedió que esta revelación, a pesar de que lo demostró por foto tomada que yo vi en los años 1980, todavía no existía la inteligencia artificial. Esto trajo una gran controversia en la comunidad científica, porque todo aquel que trata de demostrar la existencia de Dios, ya sea por testimonio o por hecho, es tildado rápidamente de loco y lunático. Porque la ciencia quiere darle una explicación lógica a lo que no tiene lógica, a lo que ellos creen que tiene lógica. Durante años se la han pasado enseñándonos en las escuelas que todo surgió por una gran explosión, que la teoría de la evolución, que el hombre provino del mono, una teoría que la misma sociedad científica también está dividida y no creen. Aleluya. Porque al igual que los filisteos, para ellos es mejor seguir creyendo en que todo vino de la nada, que todo fue causa de una explosión. Porque al igual que los filisteos, ellos no quieren humillarse delante de la presencia de Dios. No quieren cambiar su mentalidad, su vieja manera de pensar. Porque la verdad siempre asusta y nunca es bienvenida. Mas sin embargo, la mentira, el hombre siempre la recibe. Aleluya. ¿Sabía, mi querido hermano, que todo ser viviente tiene en su cabeza una estructura ósea
en forma de silla. En forma de silla de montar. Se le llama la silla turca. Esta está ubicada en la base del cráneo, dentro del hueso efenoide, en la fosa craneal media. Protege la glándula pituitaria, la hipófisis, a la cual se le considera la glándula maestra, porque regula la función de muchas otras glándulas y controla diversas funciones corporales, como el crecimiento, la presión arterial, la reproducción, el metabolismo, la respuesta al estrés. Y la Biblia nos dice que nosotros somos el templo de Dios y que su espíritu mora dentro de nosotros. Que Jesucristo, que Dios está sentado donde en su trono. Pues mis amados hermanos, ¿sabes qué? En esa misma silla que está dentro de tu cabeza, allí es donde se sienta la presencia de Dios. Aleluya. Por eso que sus ungidos predican, hablan a través de Él, porque tienen la mente de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Ahora te pregunto, ¿a quién tienes sentado en tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? Mis amados hermanos, la Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Aleluya. Rectifico. ¿A quién fue que le abriste de par en par para que se sentara y reposara y controlara tu mente? Al gobernante y Dios de este siglo, que tiene la capacidad de influir en las mentes para que no crean, ni vean, ni acepten la verdad de la luz del Evangelio. ¿A quién tienes en tu mente? La Biblia dice que Jesucristo está tocando a la puerta, llamándote. Y si tú le hablas a Él, lo dejas entrar, Él cenará contigo. Y cuando Él viene, también viene el Padre y su Espíritu Santo, porque son uno. Aleluya. La Biblia dice que Jesucristo sigue tocando la puerta. Déjalo entrar. No te resistas más. Déjalo entrar a tu vida. Solo en Él hay salvación, protección, seguridad. Él es la puerta que nos lleva a la vida eterna y la comunión y a la comunión con Dios. Déjalo entrar. Él es el único camino para la vida eterna. Mientras que el otro, el Dios de este siglo, el gobernante de este siglo, solamente vino a robarte tu fe, tu esperanza, tu alegría. Él vino a matar. Él vino a traer la muerte espiritual que trae la separación de Dios con los hombres. Así Él desvía a toda persona que tenga relación con Dios. Mientras que Jesús vino a restaurar la relación de Dios con los hombres. Vino a ofrecernos salvación y a darnos vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Búscalo hoy. Él está tocando a tu puerta ahora en este momento. Déjalo entrar. Si no sabe cómo es, si no sabe cómo hacerlo, yo estoy aquí hoy para buscarte, para ayudarte, no para juzgarte, para ayudarte a abrir esa puerta. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, ya no puedo más. Te necesito en mi vida. Deseo cambiar y vivir una vida nueva contigo.
Te doy gracias por morir en la cruz por mí y pagar por todos mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Te prometo serte fiel y justo. Amén, gloria a Dios. Si hiciste esta oración conmigo de aceptación a Cristo, desde ahora mismo hay una gran fiesta en los cielos. Desde ahora mismo eres llamado hijo de Dios por la fe que tú has depositado hoy en Cristo. Jesucristo está en la puerta. Jesucristo viene pronto, pero solo viene por una iglesia de manos limpias, sin mancha y santa. No te pierdas esta salvación por nadie. Porque cuando tú cargas la presencia, eres más que victorioso. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom.